¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, un nuevo diálogo en nuestro canal de YouTube, una nueva charla también en nuestra página web. En esta ocasión nos acompaña Damián Originario. Él es productor, tuvo la idea de desarrollar el documental del 10 que justamente eh, percibe lo que es la vida de Diego Armando Maradona desde la perspectiva de artistas, de poetas, de músicos y diversos personajes que están enrolados en la cultura. Damián, bienvenido a Tercer Fútbol. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por comunicarte. Todo muy bien, gracias, Damián. Vamos desde el inicio. Cuéntame, ¿de dónde surge, cómo surgió, en qué momento surgió la idea de hacer este documental? Bueno, esto surge lamentablemente allá por el 2020, cuando Diego muere. Eh, Como a muchos maradonianos, por ponerme un título como yo digo, es como que se nos fue un familiar, se nos fue alguien cercano, se nos fue un ídolo. Diego es el ídolo, como siempre cuento, que me tocó desde mi infancia hasta el día de hoy, que tengo 50 años. Y bueno, y la reacción que me salió fue intentar ir a despedirlo. Recordemos que era una época de pandemia, era bueno, todo medio complicado. En lo personal siento que estuvo como mal organizado y mal llevado porque se desbordó y bueno, nada, no pude ir, bueno, se complicó. Entonces, bueno, me quedé con esa angustia, por llamarlo de alguna forma, y lo que me salió fue esta reacción, como siempre digo, de amor, porque no es un homenaje ni mucho menos, es intentar devolverle algo desde mi lugar y desde lo que sé hacer, que es esto, cine, documental, cultural y siempre relacionado con el arte. Así que bueno, ahí empezó todo. Y ya en lo que es la producción, en lo que fue desarrollar este producto audiovisual, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué le diferencia, por ejemplo, esta idea de otros documentales de Maradona que recorren los goles, que recorren la historia, situaciones específicas de su vida? ¿Qué le diferencia y cómo fue sobre eso desarrollar y el documental, comenzar a trabajar? Claro, bueno, cuando me propongo hacer esto, digo, ¿qué contar sobre Diego que no sepamos? ¿Qué contar sobre Diego que no se haya visto? ¿Qué contar sobre Diego, no sé, algo distinto? Y bueno, como te contaba recién, intenté darle totalmente una vuelta de hoja, que no sea un documental de goles, que no sea un documental de, bueno, lo que se muestra siempre, del gol a los ingleses, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, y se me ocurrió llevarlo por el lado este que te contaba, por el lado de las canciones, por el lado de los libros que le han escrito, de los poemas, de la fotografía, murales, que hay un montón. Bueno, darle ese toque artístico. Como siempre cuento, el hilo conductor de la película es contar la vida de Diego, pero a través de la mirada de los referentes argentinos famosos, desde los músicos, desde los escritores, fotógrafos, etcétera. Y cómo a su vez Diego los motivó y los influenció en sus obras y en sus vidas. Intenté darle ese ida y vuelta de por qué, como charlábamos antes, por qué Ciro hizo esa canción, por qué Rolo de Averizo hizo esa canción, bueno, nada, y me pareció algo totalmente distinto y novedoso. Justamente ya diste dos nombres de quienes están ahí. Tengo entendido, son más de 45 personajes del mundo del arte, de la cultura que dan su testimonio. Danos un poco, una pequeña lista de quienes por ahí uno va a encontrar el testimonio en este documental. Bueno, Sole, Ciro, Rolo de Averizo, Dante Spinetta, Pablito Lescano, escritores como Sacheri, Cassiari, Jairo, eh, historiadores como Felipe Piña, hay sociólogos. Bueno, nada, intenté también de mezclar, no todo músico porque iba a ser quizás como un poco medio lo mismo. Entonces intenté encontrar esa variedad en la cultura. Así que, por suerte, como siempre digo, buena onda y se han enganchado con esta propuesta distinta. Supongo que los testimonios son diversos, pero deben tener aspectos coincidentes. ¿Cuál es el mensaje en general del documental que se canalizó a través de todo lo que te dijeron los distintos personajes que ahí aparecen hablando sobre Maradona?
Lo que sería también es contar una época, porque bueno, hoy yo siempre pienso en lo personal, que el fútbol cambió totalmente, que los ídolos antes eran más terrenales, yo siempre, viste que está esa comparación siempre entre Maradona y Messi, que para mí es absurda porque son dos genios del fútbol y gracias a Dios, como siempre digo, inflando pecho, son argentinos, pero en cambio antes los ídolos eran más terrenales, es como yo lo pienso de que Diego me lo encontraba acá por mi barrio, jugó acá en Argentina, era más terrenal, era otra cosa. Antes yo siempre cuento a los más jóvenes que solamente cuando jugaba Diego al menos había 4 canales nada más acá, eh, no el cable con 500 repeticiones, internet, redes sociales, ni nada de eso. Entonces, intento mostrar eso también en el documental, que antes era totalmente otra cosa y lo que destacan es eso, básicamente, de que Diego es el argentino más argentino, porque bueno, relacionado con lo que te contaba antes, con ese ida y vuelta, él cuando iba a ver a Ciro subía al escenario, cuando iba a ver a la Versuit subía, cantaba, era uno más. Hoy no pasa mucho eso. Entonces me pareció, insisto, interesante ese ida y vuelta entre los músicos y la cultura con Diego. Sí, justamente hace unas semanas yo leía un par de biografías de los Piojos y Maradona está bastante enrolado en algunas situaciones, en algunos shows en los que era bastante representativo, sobre todo por la canción de Maradona. Y ahí te quería contar, te quería preguntar, mejor dicho, una pregunta sobre esto, valga la redundancia. Maradona, ¿qué rol cumple en la cultura, en el arte, en el ámbito argentino? Y bueno, importantísima, porque él también en la película se cuenta, bueno, spoileo un poco porque bueno, de eso estamos charlando, de que él fue el nexo entre la música puntualmente y, y- y el deporte. Como también cuenta ahí un sociólogo historiador que la primer relación del fútbol con la música o de Maradona con la música fue cuando vino Queen acá en el año 82 que era inimaginable. Y bueno, y Diego no era el Diego que después fue, por supuesto. Entonces él es el que rompe esa barrera, digamos, esa cosa que eran totalmente opuestas entre el fútbol y el rock. Y entonces él nada, él unió eso y bueno, y sigue uniéndolo. Yo siempre cuento que una de las cosas también más complicadas era meterme, dije, bueno, me meto con la música, que yo supuse que era lo más fácil, ¿no? Cuando uno entra y empieza a ver, sí, canciones, está la de Ciro, de la Berizo, pero hay un montón de canciones, hay un montón de músicas que hasta no conocía, entonces eh, fue bastante complicado el tema de ver, elegir. Acá hay un artista muy conocido, Peteco Carabajal, bueno, tiene 2 canciones. Entonces, decís, wow, qué impresionante. Sí, totalmente. E incluso artistas que no son argentinos, Manu Chao, entre otros que tienen sus Pero claro, canciones. bueno, sí, pero ahí sí, sí, si empezaba con lo que estaba afuera, era para hacer 4 películas, porque sí, hay Claro. infinidad de canciones, sí, como bien mencionaste, Manu Chao, pero hay infinidad de canciones y hasta actuales. Es impresionante. Sí, y esa era otra pregunta que le iba a hacer más adelante, pero ahora que lo dices, ¿cómo se ha mantenido esa vigencia de Maradona? Ya son 5 años de su muerte, pero las actuales generaciones no lo vieron jugar. Entonces, ¿cómo se ha mantenido esa vigencia, quizás ya del mito de Maradona en la actualidad? Y agrego, no lo vieron jugar y hay muchos chicos de 20 y pico de años que tienen un tatuaje de Maradona. Es algo que es muy difícil de explicar. Pero yo creo que es lo que charlábamos recién, es esa cosa de que él iba al frente con todo. Viste que él se peleaba con la FIFA, él se peleaba con la AFA, él se peleaba con el Vaticano, él iba al frente y como siempre digo, es y era la voz de los más humildes, o los sin voz, como mencionamos acá. Con los jubilados, él siempre alzaba la voz, cuando había una marcha de las madres de Plaza de Mayo, él estaba ahí, con los jubilados, como te mencioné recién, o cuando los partidos eran a la 1 del mediodía, él decía, no, 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 es imposible porque hace 50 grados y no se puede jugar. Bueno, él siempre alzó la voz con las causas que él pensaba eran justas y que muchos pensábamos que son justas.
Cuéntame también cómo fue contactar a todos los personajes que dan su testimonio, qué reacción tenían cuando le decías, queremos hablar de Maradona, cuáles son tus sensaciones, cómo reaccionaban ellos, qué te expresaban. Bueno, no, bien, contentos porque al mencionar ya lo que te contaba, que es algo distinto, es algo con la cultura, yo destaco siempre que estos proyectos son independientes, autogestivos, no son para plataformas, no son proyectos comerciales ni para Netflix ni para nada de eso. Entonces como que le encontraban ese lado bueno que está bueno, que es distinto y que no es comercial y que es contar no siempre lo mismo, los goles y eso. Entonces se enganchaban más rápido. Fue fácil en contactarlos, pero fue difícil también en el proceso. Yo siempre cuento como una historia que Lucas Costas, que es el director, en un momento me dice, Dami, mirá que hay más de 50 horas grabadas. Claro, tantos artistas, que son más de 45 horas, nadie se queda charlando 5 minutos conmigo sobre Diego. Entonces, nada, de las 50 horas era llevarlo a hora y media razonable, que es lo que dura el documental. Así que fue un proceso, imagínate, terrible. Pero bueno, siempre también recalco que está hecho con mucho amor, con mucha pasión y con mucho respeto, porque, bueno, estábamos metiendo la mano en un ídolo mundial. También cuéntame cómo ha sido la difusión de este documental, cómo ha sido la percepción a nivel de las personas que lo han visto. He visto que ha recorrido bastantes lugares de Argentina, se presenta cotidianamente en distintas salas. ¿Cómo ha sido ese recorrer por ahí el país con el documental y que la gente lo perciba? Y bueno, siempre está el miedo, ¿viste? De qué dirán, si gusta o no. La primer persona que lo vio fue una de las hijas de Diego, Ya. Janina. Necesitaba como ese guiño de que me diga, bueno, sí, está buenísimo. Y le encantó y le fascinó y me dijo que se lloró todo. Y bueno, y ahí arrancamos con el viejo boca en boca, porque bueno, yo siempre sé que soy muy repetitivo, pero esto son proyectos autogestivos que nada, es todo donde nos convoquen o intentar de que el documental se sepa. Así que, por suerte, muy buena repercusión, contentos porque se da algo distinto y cultural. Eh, Muchos chicos están yendo a verla porque se sienten atraídos, que no entienden esa fusión entre los músicos y Maradona, como Ciro o Rolo de la Berizo o Bersuit o La Sol están en relación con Maradona. Entonces van y encuentran un Diego distinto y no lo pueden creer eso de que ven, de que sube al escenario y está con ellos. Así que contento y feliz por el resultado y porque sí, y porque la peli siga girando, nos están convocando por suerte por todo el país. Ya participó de 9 festivales internacionales, así que feliz, feliz de que siga girando y que la cultura popular argentina sea vista. ¿Crees tú que en algún momento Maradona, o más bien dicho, a lo largo de su vida, fue como una especie de rockstar que salía por fuera del fútbol y que no sé si rockstar, pero alguien alineado también a la cultura más allá de su rol por el fútbol? Aparecía en conciertos, aparecía tocando con Charly García un Maradona Blues, en los conciertos de Los Piojos, con la Sole, distintos episodios musicales que obviamente por el fútbol estaba ahí, pero era como uno más de ese ámbito de la cultura, ¿te parece así? No tengas duda, es más, yo no sé si sabías que acá hizo un programa de tele, La Noche del 10. Claro, claro. que era increíble. Y lo bien que lo llevó, y fue un programa que vinieron todos los artistas de todo el mundo, desde, no sé, Sabrina, Mike Tyson, Pelé y todos con Charly García, como mencionabas, y todos juntos. Todas las grandes estrellas de rock y de la cultura pasaron por ahí. No tengas duda a ver, lo que destacan también en la película y lo que yo pienso que Maradona tenía un aura, una vibra, una energía y algo distinto, ¿viste? Cuando uno tiene un don qué sé yo, de que hace, no sé si todo bien, pero bueno, jugaba bien al tenis, jugaba bien a la pelota, conducía bien, cantaba bien, grabó varios discos, creo que grabó 2 temas con Calamaro, uno con Pimpinela, o sea, nada, era como que no le importaba mucho tampoco si Claro. salía mal o si salía bien, él se mandaba. Así que sí, 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 totalmente coincido con vos, sí, sí. Si no hubiera sido futbolista, yo siempre pienso que algo
en el arte hubiera sido, no tengas ninguna duda. Sí, justamente porque tenía una representación con los artistas muy natural, como que él también es un artista que de agarrar una guitarra y poder tocar, daba la impresión de que tenía esa facilidad de poderse desenvolver junto a ellos. Sí, sí, a ver, pasa por la personalidad también, como que no le importaba, él subía, cantaba, él estaba, vos en todas las fotos relacionadas con la cultura y con la música, él estaba, cantaba, subía y no le importaba, así que sí, sí, no tengas ninguna duda que, es más, es algo que le gustaba y que lo apasionaba, todo lo que sea, y no sé si rock solo, pero ha cantado tangos, hay en un programa de Antonio Gasalla, que es un referente también acá, que estaba cantando un tango, o sea, y lo canta perfecto. Búsquenlo, que está buenísimo. Se llama El sueño del pibe. Y lo canta bárbaro, o sea, no tengas ninguna duda que si no hubiera sido futbolista, algo con la cultura y con el arte, totalmente cierto eso. De seguro. Te preguntaba hace un momento cuál ha sido la trascendencia que hasta ahora ha tenido el Diego y te pregunto ahora, ¿cuál crees que va a ser, seguir siendo esa trascendencia a futuro? ¿Cómo se lo va a seguir tomando a Maradona a futuro? ¿Cómo crees que ese mito va a ir evolucionando o va a seguir surgiendo? Quizás en algún momento también se pueda apagar. Y como los referentes, al menos argentinos, va a quedar en la historia como Gardel, como San Martín, como Próceres, como Belgrano, como Astor Piazzolla, como referentes importantes de nuestra cultura. Eso no tengas ninguna duda. Se ve en la calle. También en la peli grabé murales, dije, bueno, sí, debe haber y recorrí varias provincias donde él estuvo, viste, en La Plata, Rosario, en Capital, en Paternal, y hay un mural cada 2 cuadras. Entonces, ¿me entendés? Él está en los barrios, está en la calle, están los chicos, como charlábamos recién, en los chicos que no lo vieron jugar, marcados en la piel. Va a quedar como los grandes referentes de nuestro país. Eso no tengas ninguna duda. En lo personal hacia ti, evidentemente si llegaste a hacer un documental, produciste esto, es porque Maradona te pega bastante. ¿Qué es lo que más te pega de él? ¿Qué es lo que más te hace a ti emocionar, sentir el espectro de Maradona? Como sentía la camiseta argentina. Yo creo que vos sos más joven, pero bueno, como contaba antes, de que antes era otro fútbol, él es el que me hizo ganar mi primer mundial en el 86. Yo tengo 50 y a mis 11 años es como que nos impactó, ¿viste? Después en el Claro. Mundial de Italia, que jugaba con el tobillo todo hinchado, todo roto, o que nos insultaba en el himno y él insultaba también. Defender la camiseta y jugar, aunque él estaba todo roto, jugaba igual. En todos lados, vuelvo a lo mismo, él estaba con la camiseta, apoyaba a los músicos argentinos, a los actores argentinos, o sea, es eso, el llevar la, la argentinidad al palo, como dice la Versuit, y llevar eso en la sangre y en el corazón, o sea, es un gran referente nuestro, no tengas ninguna duda tampoco. Quizás yendo un poco al fútbol, desde tu perspectiva, ¿qué implica Maradona a nivel fútbol? ¿Qué representa Maradona en el mundo fútbol? Y un ícono mundial. Vos fijate que a cualquiera que les preguntes, y sé que soy medio o bastante redundante, hasta los que no lo vieron jugar, lo han visto en videos, todos querían ser Maradona. Creo que es eso, por el siempre no rendirse e ir adelante. Cuántas vueltas tuvo, cuántas caídas tuvo y él seguía, entrenaba, se caía y se recuperaba y entrenaba y volvía. En el 94, viste que fue su último mundial, se preparó como nunca. Era eso, el superarse y el no caer y el ir para adelante. Hoy lamentablemente para mí en lo personal el fútbol de hoy mucho no me gusta porque viste que te tocan y ya se tira. Bueno, antes era otro fútbol, era más de roce, era más del guapo. Cambió mucho eso. Bueno, y él tenía todo eso, me parece. Y aparte de dónde vino, desde los potreros, desde el barro, como él siempre contó, es otro fútbol. Hoy falta ese potrero, esa calle, digamos, como mencionamos acá.
Sí, totalmente. Quizás tuviste a lo largo de tu vida algún episodio directamente con él, lo pudiste conocer, lo viste alguna vez de frente directamente. No, vos sabés que no, he ido a la cancha a verlo, tanto con la selección o cuando jugaban Boca, yo no soy de Boca, pero iba a verlo directamente. Eso es muy loco, hay muchos amigos míos que no son de Boca y íbamos a verlo a él o con la selección. Y es más, él vivía acá, viste, en Villa Devoto, que era su barrio, y yo estoy al lado, me lo he cruzado, pero nunca tuve, lamentablemente, un mano a mano directo con él. Hubiera estado espectacular, pero no, no, nunca me lo crucé así de frente, digamos. Y por ahí, ¿qué le hubieras querido decir? ¿Qué te hubiera salido si lo podías hacer? No sé, un abrazo directamente. No, no, no. Viste, son esos momentos que te quedas duro, pero no, no, no me imagino. Solamente un gran abrazo. Pero bueno, era como siempre contaban, era imposible ser Maradona, como debe ser hoy imposible ser Messi, de que te vuelven loco los fotógrafos, los periodistas, los fans. Pero sí, si hubiera tenido mano a mano, era simplemente un gran abrazo. Totalmente, y justo ahora que dices de los fotógrafos y todo eso, ¿cómo crees tú que Maradona pudo manejar aquel tema, que bueno, quizás en algún momento también se desbordó sobre eso, de siempre estar a disposición a los partidos a beneficio, en un concierto, cosas que por ahí los ídolos actuales muchos no lo hacen, más están guardados, si tienen una fiesta la hacen privada, Diego estaba ahí. ¿Cómo crees que impactó eso en su vida? ¿Cómo él lo tomó y siempre está cercano a la gente? Y porque a él no le importaba, él nunca hizo mucho caso. Es más, yo siempre pienso también de que él si hubiera querido, hubiera sido presidente, pero él iba siempre en contra de lo que le proponían, o si le mencionaban, no, no vayas a hacer esto, no, él no le importaba. Si él sentía de que tenía que hacer un partido a beneficio o hacer tal cosa, él hacía. Como charlábamos antes, las veces que le habrán dicho no te metas con la FIFA y él se metía, no te metas con el Vaticano, y él se metía. Y él, viste, no, él ponía siempre en juego su historia, y eso fue muchas veces lo que le jugó en contra, me parece. Sí, totalmente. Tengo la última para preguntarte, ¿qué significa para ti Diego Armando Maradona en lo personal? Si te lo defino con una palabra, Argentina. Argentina. Es el ser más argentino que hay, por el contexto en todo, ¿no? Desde lo futbolístico, desde que, bueno, eh, en el mundo nos conocieron por él. Maradona en su momento era sinónimo de Argentina, y siempre recalco eso, sin toda la tecnología que hay hoy en día. Eso es increíble. Es muy difícil explicarle a un chico más joven que Diego lo conocían en todo el mundo sin toda la tecnología que hay hoy. Eh, sí, no tengas ninguna duda que si lo tengo que definir o pensar que es para mí, es Argentina. Listo, Damián, muchísimas gracias. Una interesante charla sobre el documental del 10, el documental de Diego Maradona, repasado por los distintos artistas que pudieron compartir con él y tienen una visión sobre su trayectoria como futbolista y, como decíamos, un representante también del arte fuera más allá de lo que fue el fútbol. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín, por este espacio, y bueno, y porque se enteren de la película, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Un gran abrazo. Abrazo grande.